Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para la entrega de los créditos es que se analice la eliminación de los subsidios a los combustibles, algo en lo que el gobierno ya trabaja con algunas alternativas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en este momento en contacto con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para hablar sobre esto que sin duda será un tema de debate a nivel nacional y ha sido también motivo de reacciones de algunos sectores sociales. La tan anunciada eliminación de los subsidios, ahora quizá un requisito, ¿es una decisión acertada, sí o no? Lo vamos precisamente a consultar en este momento. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Está con el micrófono silenciado, por favor, si lo podemos encender. A ver, Buenas noches, Fausto. Buenas noches al país. Ahí le escuchamos perfectamente. Economista, el gobierno ha anunciado la focalización de los subsidios a las gasolinas y esto que deberá ser de forma inmediata, ya no para el 2025, tiene que ser algo urgente y es parte seguramente de los requisitos del Fondo Monetario Internacional, pero nuevamente una medida impopular quizá. Impopular, sí, y que puede generar problemas al cierre del año en cuestión de crecimiento económico, el empleo, incremento de precios, pero por supuesto. El tema es que el compromiso del gobierno en cuanto a la eliminación no solamente se da con la gasolina eco y extra, que va a empezar este año, inclusive para recibir el segundo desembolso, ¿sí? Que corresponde en los próximos meses. Uh-huh. La cuestión es que esto también implica una eliminación total de cara hasta el año 2028. Después seguirá el diésel, después seguirá el gas. Pero es parte de las condiciones con el Fondo Monetario Internacional que podría generar de otra forma un impacto sí severo a los ingresos de la clase media, a los ingresos especialmente los más pobres, y que de alguna otra forma es un ajuste muy fuerte y va a ser muy doloroso para la economía ecuatoriana. Ahora, si bien también se anuncia el tema de la focalización, creo que es importante establecer la diferencia en los términos que se han manejado y desde varios sectores. A veces también puede prestarse a confusiones la eliminación de los subsidios, la focalización, que es de lo que propiamente se habla ahora, o la liberalización de los precios de los combustibles. Hoy por hoy se habla de la focalización, pero también es una alternativa y es el camino de la liberalización de los precios. Claro, todo va atado a la mano. El tema es que la focalización no va a ir por el lado de la oferta, uh-huh. Va a ir por el lado de la demanda con medidas de compensación. El gobierno ha dicho de que va a trabajar con los 3 últimos deciles, ¿sí? Que más o menos en ingresos promedio por familia llegan hasta $270. O sea que hasta $270 van a recibir algún tipo de bono, algún tipo de recurso de manera mensual, que hasta el momento no se ha dicho cuánto, pero que tiene que evaluarse con el impacto de la liberalización, ahora sí, de los precios de los combustibles a precios internacionales. Entonces, los que ganan más de $270 no entrarían en ningún tipo de compensación. Por ejemplo, una persona que es el único que trabaja y gana el básico, no recibiría ninguna compensación, pero recibiría todo el impacto que implica el incremento de los alimentos, el incremento de los servicios, entre otro tipo de productos y bienes, de productos y servicios, que de alguna otra forma, y eso va a ocurrir, y de hecho se va a dar, va a disminuir su ingreso real, o sea, su capacidad de compra. Y eso puede tener algunos efectos ya en el tema de ventas, de producción, e inclusive en la misma recaudación del propio gobierno va a tener un impacto. Y allá va un siguiente cuestionamiento que creo que es también uno de los problemas que se plantean, es a dónde van a ir los recursos que se obtengan producto de esta eliminación de los subsidios, de la focalización. Si bien el Estado tendrá de alguna forma más recursos, ¿cómo optimizar recursos para que no sea nuevamente un gasto? Ya se ha cuestionado, por ejemplo, el hecho de que se recibió el primer desembolso de más de $1,000 millones y que gran parte del dinero ha sido también utilizado para cubrir ciertos montos de deuda. Es decir, no se está generando inversión, generando riqueza. Yo creo que en ese tema de deuda para pagar deuda tiene que haber algún tipo de control por parte de las autoridades, porque de acuerdo a la Constitución no se puede realizar.
contraer deuda para pagar deuda es inconstitucional. Solo se puede permitir eso siempre y cuando exista un proceso de renegociación exitoso, por ejemplo, con el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué significa? Que las tasas de interés que las cuales está negociando el nuevo crédito son más bajas del acuerdo anterior. Que, por ejemplo, los años de gracia estén en mejores condiciones que el acuerdo anterior. Que los plazos para pagar estén en mejores condiciones que el acuerdo anterior. Entonces, si eso se da, bienvenido se dan los recursos para renegociar con el propio FMI. Pero si es para pagar así a la ligera, como lo han hecho, eso todavía no lo ha confirmado el gobierno, pero ya he visto a través de las noticias que ha servido para pagar a través de un préstamo puente con la CAF, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí los organismos de control tendrían que ver ese tipo de transacción. Cuidado, se convierte en peculado. Y con respecto al tema de la focalización de subsidios, bueno, esta medida que quiere implementar el gobierno le representa entre 400 y 500 millones. Nosotros hemos planteado una alternativa porque también estamos de acuerdo con la focalización de los subsidios, pero eliminando el tipo de subsidios al gas industrial y al diésel industrial, que normalmente no tiene un impacto directo en la población en cuestiones de los precios, sino que de alguna otra forma va directamente al costo de las empresas. Ahora, este gobierno y los gobiernos anteriores han aplicado un sinnúmero de mecanismos de incentivos, de exoneración de impuestos, exenciones, devoluciones de impuestos. Les dan la tarifa eléctrica prácticamente a un precio muy bajo. Yo creo que es el momento de cruzar cuentas y el sector empresarial podría absorber este tipo de eliminación que le va a representar al gobierno lo mismo que quiere hacer, entre 400 a 450 millones de dólares. Entonces, yo creo que depende qué tipo de focalización se quiere eliminar y el impacto que realmente, al final de cuentas, tendría que darse en la economía real. A nuestro juicio, es menor impacto eliminando los subsidios al gas industrial y al diésel industrial. Lo que ocurre es que de alguna forma eso, si bien puede generar el mismo tipo de ingresos, pero recibe normalmente y ha recibido ya cuando se estaba proponiendo inicialmente la oposición precisamente de esos sectores, que son los que de alguna forma han instado al gobierno a no reducir, a no focalizar el precio de los combustibles porque afecta al aparato productivo, y eso es un poco el dilema quizá en el que está el gobierno. Sí, el tema es que, a ver, el gobierno cuando empezó, yo creo que empezó bien, lanzando dos proyectos, iniciativas muy importantes, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y la Ley de Competitividad Energética. Ya entrando el nuevo año, comenzó a subir el IVA. Era algo ilógico porque si estamos promoviendo la producción, ¿por qué contraemos el consumo? Y de hecho hay un impacto en esta mala inflación y ya se reflejó en la inflación de abril y se está reflejando en la inflación de mayo. O sea, ya comenzó una espiral de crecimiento del nivel general de precios, por un lado. Por otro lado, el tema es que el gobierno va a seguir lesionando los ingresos de los ecuatorianos. Yo creo que no es el momento todavía, no hay las condiciones para aquello. Cuidado hacia contraer la economía, cuidado de que estamos en un proceso de aceleración, nos vamos a una recesión por tratar de cumplir con el Fondo Monetario Internacional cuando debería haberse planteado otras alternativas. Entonces, el país se está haciendo más caro por eso. Adicionalmente, en vez de bajar las tasas de interés, en los últimos meses comenzaron a subir las tasas de interés y eso está reflejado también en el documento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en vez de abaratar el país, lo estamos encareciendo. Y estamos en una etapa de estancamiento económico que encarecerá el país, lo que va a hacer es empeorar la situación económica. Pero no va a mejorar, porque esto es lo mismo que ocurrió en la década de los 80, en la década de los 90, del siglo pasado. ¿Y cuáles fueron los resultados? Lastimosamente ya conocemos todos los ecuatorianos que fue una gran crisis bancaria en 1999. De continuar así, a mí me preocupa muchísimo qué va a pasar en el mediano plazo. Porque yo no le veo ningún tipo de orientación en materia de política económica para resolver los temas, sino que más bien los van agravando, y a mí lo que me preocupa es que vayan a desdolarizar la economía en el mediano plazo. Y estamos generando parches. Y con esto cierro, economista, el hecho de que haya un condicionamiento prácticamente no puede ser incumplido, y esto le pone al gobierno, a quien fuera en este caso, al gobierno del presidente Noboa, en una encrucijada o en una difícil salida. O sea, ya recibió $1.000 millones con eso. De alguna otra forma, bueno, lo ideal hubiera sido que toda esa plata vaya para reconstrucción de la obra de infraestructura pública, pero no fue así. Entró plata y salió plata, o sea, eso de alguna otra forma se va a ver reflejado en una salida de capitales.
algo ilógico cuando realmente necesitamos algún tipo de liquidez en la economía, especialmente a nivel interno. Local. Posteriormente va a tener que eliminar los subsidios a los combustibles porque ya va a venir la revisión que se va a dar en los últimos meses del año. Va a recibir más o menos como 500 millones de dólares. Si no elimina los subsidios, no le van a dar esos 500 millones de dólares. Si cumple con eso, bueno, va a tener un acceso a un financiamiento ya a partir del 2025 de más o menos 1.300 millones de dólares. Pero el gobierno, eliminando los subsidios de la gasolina eco y extra, podría tener 500 millones más. Eso realmente justifica que la eliminación, que va de hecho a generar inflación, que hay la actividad económica y desempleo, realmente justifica que esos 500 millones vayan a reactivación económica o simple y llanamente servirán para pagarle al mismo FMI, por ejemplo. O sea, no le veo lógica a la negociación que ha hecho el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Lo importante es saber el destino principalmente de los recursos. Economista, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un abrazo, buenas noches a la audiencia. Gracias, buenas noches, un buen fin de semana también. El economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, hablando sobre la eliminación del subsidio a los combustibles. La propuesta que deberá ser cumplida ya en este año, más no en el 2025, según ha anunciado el gobierno. Los acontecimientos